Hello, bienvenidas a un nuevo episodio de Transformación. Un nuevo episodio donde vamos a estar con una mujer que hace parte de mi programa, de mi formación de closer de ventas, pero más que hace parte de esta formación, hace parte de mi familia. Una mujer que ha construido a mi alrededor, una mujer que me conoce desde hace muchos años, literal, desde que era muy pequeña, y es una mujer que hoy es una clave para nosotros. Es una embajadora de alto nivel, es una mujer que lleva la visión de este programa como debe ser. Quiero presentarles a Lady. Lady es súper joven y es mamá, es abuela, es esposa, es excelente amiga. Mejor dicho, tienen el combo completo. Ley, bienvenida, qué bueno que puedas estar acá conmigo. Cata, muchas gracias, qué palabras tan lindas, de verdad que es un honor para mí poder estar acá y hablar un poco de mi experiencia y de mi trayectoria en tu comunidad. Bueno, contémosles a todos quién es Lady, cómo nace esta mujer que es tan empoderada, esta mujer tan fuerte, tan valiente y tal vez quién es Lady dentro de. Cata, bueno, yo te puedo decir que soy una mujer muy familiar, creo que mi vida ha girado pues en torno a mi familia, fui mamá muy joven, a los 18 años, entonces como lo decía, soy mamá, soy abuela, es una sensación muy extraña, Sí. pero es muy lindo, o sea, digamos que poder estar ahí alrededor de mi familia, al lado de mi hija, ella siendo tan joven, siendo mamá, poder tener la oportunidad de acompañarla, siento que me hace una mujer mucho más fuerte, entonces básicamente eso soy yo, una mujer súper familiar, trabajadora, siempre como con personas a mi alrededor que me aportan mucho y que son lo más importante para mí. Qué bueno. ¿De dónde eres, Ley? De Fredonia. Contémosle a todas estas personas de cuál mejor pueblo eres. De Fredonia. Ley, ¿qué tal vez a esa lady que vivía en Fredonia y a la lady que vive hoy en la ciudad y al cambio que ha tenido? ¿Cómo ves a esas dos ladies? A la Ok. lady que vivía en Fredonia y a la lady que vive hoy en Medellín. Son tan diferentes. O sea, estar en el pueblo de alguna manera nos da como tranquilidad, estar en una zona de confort donde tenemos todo tan cercano, todo tan a la mano, que todo es tan sencillo. Y estar en esa transición a la ciudad es algo muy diferente. O sea, es un mundo totalmente diferente. Eh, yo le diría a la lady del pueblo que los sueños se cumplen, se trabajan, que hay un universo lleno de posibilidades, pero que todas esas posibilidades están para aprovecharlas y depende de cada uno hasta dónde quiere llegar. Qué bonito. Ley, sé que conozco muy bien tu historia, sé que puedo contarla perfectamente, pero quiero que seas tú quien empiece a inspirar a todas esas mujeres que hoy tienen mucho miedo de emprender, porque eres muy buena embajadora de marca, eres esa persona que a grito herido recomienda 100% a las personas para que emprendan en el mundo digital. Pero yo quiero conocer esa lady antes de llegar a mí, cuáles eran sus miedos, cuál era su temor más grande en ese momento. Pues realmente era un temor constante de no poderle dar lo mejor a mi hija, porque a pesar de que mi hija tiene su papá, él fue Sí. una persona muy ausente. Entonces mi miedo más grande siempre era cómo la voy a sacar adelante, cómo voy a hacer con sus cosas. Tenía el apoyo de mi familia, pero sin embargo ser mamá sola es muy difícil, porque no es solamente la parte económica, sino un montón de cosas que vienen con un hijo, que es ese apoyo emocional, moral, valores, en fin, es un conjunto de muchísimas cosas. Entonces mi miedo más grande era ese, o sea, yo qué le voy a dar a mi hija, qué le voy a ofrecer, cómo la voy a formar, estando de pronto sin una figura paterna, pero bueno, yo siento que hasta el momento lo he hecho bien. En algún momento me decías, Cata, cuando yo trabajaba en el área tradicional, me daba mucho temor
el no poder cumplir con todas mis responsabilidades de mamá, que no me alcanzara el dinero para poder darle a mi hija todo, y hoy poder ser abuela y poder llevarle los caprichos a tu nieto. ¿Qué sientes? No, eso es increíble, de verdad que cuando nació mi primer nietecito, yo estaba en una situación muy difícil y me sentía muy frustrada porque decía, ¿cómo vamos a hacer? A pesar de que mi hija tiene su pareja, es una persona muy responsable, igual son muy jóvenes, y es un tema de que el bebé no fue planeado, ¿cierto? Porque ellos tenían pues como su proyecto de vida, pero pues su método de planificar falló, entonces pues llegó el bebé y ya, ni modo, ¿cierto? Sí. Y era una situación supremamente difícil porque yo decía, Dios mío, tantos gastos, tantas cosas, mi hija todavía es muy niña, pues su pareja trabaja, pero igual el salario no es muy bueno. En un trabajo tradicional uno siempre está como generalmente muy medido, y en ese momento fue, no, demasiado traumático, porque fue con mucho esfuerzo que pudimos empezar a sacar adelante su embarazo, al bebé, pero en la posición en que yo estoy ahora, puedo decir con mucha tranquilidad eso, puedo llevarle los caprichos a ella, al bebé, consentirlos, cuidarlos, ahora que mi hija está otra vez en embarazo, entonces es un embarazo completamente diferente, y eso me llena de muchísima felicidad y tranquilidad. Wow. Tan joven que eres y con tantas responsabilidades, porque pues también eres esposa, Sí, también tienes un hogar, también tienes otra familia que se ha vuelto tu familia de sangre, que somos nosotros, que nos acompañas, porque pues no es secreto que haces parte de mi vínculo interno. Entonces me gusta mucho porque siempre has sido un ejemplo muy bonito, pero quiero conocer a esa lady comercial, desde dónde venía vendiendo. Cata, yo tuve mi primer empleo formal en ventas. O sea, Sí. para mí las ventas han sido lo que ha estado en mi camino desde que empecé mi mundo laboral, y han sido lo que me ha dado todo. Mi primer trabajo formal lo tuve trabajando para la marca Sony, siendo asesora en un almacén de cadena. Sí. Y ahí empecé con las ventas, pues nunca he trabajado en algo que sea diferente a las ventas, entonces es algo que llevo muy en mí, ¿cierto? Y es como esa primera puerta que se abrió en ese camino laboral, entonces lo hice parte de mi vida y estoy infinitamente agradecida con eso, porque yo en este momento de mi vida no me veo haciendo otra cosa diferente a las ventas. ¿En qué área de ventas has trabajado? Entonces, listo, trabajaste para Sony, ¿para qué otras áreas has trabajado? Trabajé mucho tiempo en el sector de tecnología, Sí. con diferentes marcas Perfecto. a nivel nacional. Trabajé mucho también en el sector de salud, estética y belleza, Sí. para diferentes marcas también, clínicas reconocidas pues acá en Medellín. Entonces, digamos que he hecho un camino pues como en varios nichos en el Listo. sector tradicional. Perfecto. Ley, antes de que llegaras a la vida de Cata, ¿habías intentado emprender en algo más? Cata, sí. Hacía como ventas por WhatsApp, cositas como por redes. Intenté pues como también un negocio familiar con una tía que era una papelería. Entonces siempre también tenía como en mi mente esa meta y ese objetivo de poder trabajar independiente, Sí. ¿cierto? O sea, yo siento, y para mí ese era como uno de los sueños más anhelados, sino que lo ¿Ser veía muy difícil. independiente o tener libertad de tiempo? Como, ¿qué buscabas? Como no tener un horario, como que ¿cuál era el sueño más grande? No tener que trabajar en una empresa, en un horario fijo, sino poder tener esa libertad de tiempo y poder tener mejores ingresos. Perfecto. Cuando llegas a mí, llegas a... Empezamos a mirar el mundo del emprendimiento desde el
2021, 22, no lo sé. Más o menos 2022, Ok. 2023. Haces un par en tu camino y dices, ok, no, sigo trabajando, sigo en lo tradicional, voy a seguir, pero vuelves. Es que Llegamos de nuevo. yo veía a Cata todo el tiempo en las redes y yo decía, Cata, ¿qué hace? O sea, no entiendo muy bien, pero la veo todo el tiempo que está en función de Sí. las redes. Y me acuerdo que estuvimos en un evento en Ciudad del Río, Ujú. donde tú estabas pues Sí. como con una experta, estabas en ciertas cosas digitales. Y bueno, yo en ese momento no tenía como dinero para poder invertir, entonces dije, bueno, no, siento que en este momento no puedo hacerlo porque ya estaba muy próximo a nacer el bebé, entonces Sí. venía como con todo eso. Y más adelante, Dios y la vida me puso nuevamente en el camino de Cata y me abrió las puertas para poder hacer parte de su comunidad. Entonces, siento también que fue como que fue un regalo de Dios. ¿A qué generación llegaste de mis alumnos? Generación 3. Generación 3. Es decir, que pudo haber sido a finales del 2024. Sí, exactamente 11 de noviembre del 2024 empezó la mentoría. 11 de noviembre. ¿Qué ha cambiado hoy? Hoy es 2026. ¿Cuánto llevas más o menos en ventas? En ventas llevo aproximadamente $100,000. $100,000 en ventas. ¿Qué crees que ha cambiado en torno a familia, en torno a Lady, a libertad de tiempo? Porque también sé que venías trabajando un poco. ¿Cómo empiezas a buscar esa transición de seguir trabajando en lo tradicional a seguir siendo solo closer de ventas? Bueno, cuando yo empecé con proyectos como Closer, solamente me bastaron 2 proyectos para yo decir, ya puedo dedicarme 100% a esto y dejar el empleo tradicional. ¿En qué estabas trabajando? ¿En qué nicho estabas trabajando en ese momento? Empecé con el nicho de veterinaria, ese fue el primer nicho en el que yo empecé a facturar, algo totalmente ajeno a mí. ¿Y en lo tradicional en qué estabas? En lo tradicional estaba en el sector inmobiliario. Entonces, Ok. mira ese contraste. Y uno en el mundo digital se encuentra con una cantidad de nichos que uno dice, Dios mío, ¿de dónde sale tanta cosa? Pero Sí. lo bonito de esta profesión es que podemos trabajar en cualquiera. Entonces, Ok. empecé ahí. ¿Por qué nichos has pasado, Ley? No, O sea, veterinaria, ¿qué más has vendido en el mundo digital? decoración con globos, sexualidad, monetización, Ajá. publicidad, Ok. repostería, o sea, es Todo demasiado como los amplio. nichos, exacto, todo lo que hay para trabajar. Perfecto, Ley. Ley, me decías que intentabas renunciar a tu empleo y no te dejaban. No, no. ¿Qué pasa en esos momentos donde uno intenta renunciar a un empleo tradicional porque sabe que como closer de ventas está generando muy buenos ingresos, está teniendo la libertad de tiempo, está construyendo como lo que estaba buscando y no te dejan renunciar? Eso fue algo muy extraño, o sea, fue demasiado raro porque yo dije, cuando terminé mi segundo proyecto, ya Sí. como que empecé a tener esos objetivos y esas metas y a ver que podía facturar muy diferente al nicho tradicional. Entonces dije, no, yo me voy a arriesgar y me voy a meter de lleno a ser closer. Hablé con mi jefe, le pasé la carta, le dije, bueno, mi contrato termina en tal fecha, yo voy a trabajar hasta esa fecha. Y él se quedó como que, ¿qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué estás haciendo? Sí. Entonces empecé a contarle todo y fue tanto el impacto que él empezó a investigar y decidió meterse a estudiar todo lo que tiene que ver con el mundo digital Sí. y quiere convertirse en un experto. Wow. Si hoy te preguntara a ti, ¿cómo le dirías a la persona a qué se dedica Lady? ¿Cómo le contaste tú a Carlos? ¿Qué es un closer de ventas? ¿Qué hace en la industria? ¿Cómo trabajamos? ¿Cuáles son nuestros horarios? ¿Qué hace un closer de ventas? Bueno, para mí la descripción de un closer de ventas es que
es una persona dedicada a servir Sí. y a transformar, ¿cierto? Yo pienso que esas son como las primeras palabras que definen. ¿Por qué? Porque cuando estamos, o por lo menos para mí, en esta mentoría, cambiamos ese concepto de ventas. Yo vengo del sector tradicional en ventas desde hace muchísimos años y todo lo que yo aprendí en ese tiempo es muy diferente a lo que he aprendido en la mentoría. O sea, el cambio que tuve con relación a las ventas fue demasiado grande, porque estamos acostumbrados a que simplemente vendemos, entregamos, nos pagan y ya, ¿cierto? Mientras que aquí el tema de la venta ya es una transformación y viene con un propósito, que no es simplemente yo estoy vendiendo, me están pagando, sino que es el amor con el que se hace esa venta, es ese servicio, es ese tema de poder ayudar a otra persona y realmente sentir esa gratitud de parte de la otra persona es muy bonito, sentir que estás aportando algo positivo a otra persona es algo que realmente no tiene precio. Entonces, de esa manera yo lo vendo. Listo. Ser closer te lleva a que tengas que tener un horario fijo, a que puedas trabajar desde casa o a que tengas que cumplir como una jornada en algún lugar. No. Yo amo ser closer de ventas y esa es una de las razones principales, que puedo estar en cualquier lugar, puedo estar en la casa de mi hija, puedo irme para Fredonia, puedo estar en cualquier parte y seguir trabajando y hacerlo en mi tiempo, a mi ritmo, organizándome. Entonces la calidad de vida ha mejorado muchísimo. Aquí no se trata solamente de lo que se pueda ganar económicamente. Es una ganancia en demasiados aspectos de la vida, a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel también interno. De manera interna, ¿cuál crees que ha sido esa ganancia más grande? ¿Cómo se ha transformado esa lady? Desde que yo hice mi primera venta, que vi que me llegó esa notificación de la primera comisión, para mí la palabra es imparable. O sea, desde ahí yo sentí que era imparable y que podía con todo. Sí. Entonces, el cambio en la mentalidad para mí fue impresionante. Ley, sé que como closer de ventas nos llevan a cumplir sueños. Esta profesión nos lleva a todos, a todos a cumplir lo que nosotros hemos deseado. ¿Viajaste? Sí. Contame un poquito de eso. Siempre veía como un sueño muy lejano poder ir a otro país. Sí. Y siendo closer de ventas pude tener mi primer viaje internacional. ¿Y estuviste, mientras viajabas, estuviste trabajando? Sí. ¿Seguías trabajando? Sí. O sea, ¿seguías viajando, ganando y en tu tranquilidad? Sí. Ok. Sí. ¿Tuviste que pedirle permiso a algún jefe para poder viajar como closer de ventas? No, cero. Ok. Simplemente me organicé y fue ese sueño cumplido tan bonito porque lo veía muy lejano. Sí. Y cuando menos pensó, en cuestión de 2, 3 meses, planeamos el viaje. Mi esposo tenía una competencia en Guatemala y me dijo, bueno, yo quiero que vamos. Y como que sí, o sea, es el tema de que económicamente ya tenía la posibilidad y aparte de eso tenía el tiempo, porque es que muchas veces tenemos el dinero, pero no tenemos el tiempo. Exacto, no tenemos el tiempo, entonces no, la sensación es increíble. Ley, ¿qué sientes tú que ha cambiado tanto en tu vida para que te conviertas en la embajadora número 1 de este proceso? ¿Qué ha cambiado tanto en mi vida? No, es que es el tema del tiempo, es el tema de poder estar en presencia. Sí. O sea, eso para mí ha sido como una de las cosas más importantes, porque cuando trabajaba en el sector tradicional, mi hija estaba pequeña y yo no pude disfrutarla, porque trabajaba domingos, festivos, 24 de diciembre, 31 de diciembre, me perdía las fechas especiales con mi familia. Entonces, poder estar en presencia, poder estar ahí,
Ha sido una de las cosas más bonitas y de eso es lo que yo le hablo a las personas que están cerca de mí. Les digo, mira, es que yo estoy haciendo esto, esto y esto. Y no es solamente un cambio económico. Obviamente la economía mejora de una manera abismal, pero todo lo que viene detrás de eso, o sea, ni siquiera todo ese dinero que se está ganando puede pagarlo, porque son cosas que jamás vas a recuperar. El tiempo que tú no hayas podido estar en el cumpleaños de una persona importante es algo a lo que no te puedes devolver. Entonces, para mí eso es invaluable. Y todas las personas que me han preguntado o que yo les he contado lo que estoy haciendo, son personas muy cercanas a mí. Son personas que quiero, con las que he trabajado, que hacen parte de mi familia y que con todo el amor se los comparto porque quiero que vivan también ese sueño, que realicen sus sueños y que puedan alcanzar sus metas. Ley, ¿cómo te visualizas este año? Este año, ¿cómo me visualizo? Bueno, ya con proyectos como líder comercial. ¿Qué está pasando con ese proceso en tu vida como líder comercial? Contemos un poquito. Sigo capacitándome, sigo estudiando, estoy en formación como líder comercial, obviamente con mi mentora, con muchas expectativas, con muchas ganas de crecer, de aprender mucho más, pues realmente mi idea de ser líder comercial es poder también empezar a acoger todas esas personas que de alguna manera han confiado en mí, en mi proceso, y llevarlas también de la mano a que tengan un crecimiento. Entonces esa es como mi mayor motivación, poderles mostrar y acompañarlos a que cumplan sus sueños y sus metas. Listo. Ley, yo sé que hoy tienes muchos proyectos. Yo sé que hoy tienes que decirle no cuando te llegan ofertas. Hoy rechazas oportunidades porque eres muy buena y la gente quisiera trabajar toda contigo. Pero también sé que trabajas con expertos muy grandes que te han llevado a tener, obviamente, la reputación tan buena que tienes en el mercado. Pero me gustaría como que les contemos un poco a las personas, hablando en parte como un poquito de técnica, de consejo, de tal vez como de lo que quiera Lady darles como de regalito para que mejoren, para que por lo menos esas personas que se acercan a nosotros a decirnos, Ley, ¿cómo lograste vender tanto en globos? Ley, ¿cómo así que estás logrando vender en veterinaria? ¿Cómo lograste vender en veterinaria si es un nicho en el que no te movilizabas? ¿O sabías algo? Porque era un proyecto de vacas. Era un proyecto de vacas y vendiste demasiado. ¿Cómo hiciste? ¿Qué factor clave tuviste allí para poder lograr ese resultado? Bueno, para mí lo más importante es conectar con lo que el experto está mostrando, ¿cierto? Sentirme cómoda y a gusto con eso que voy a vender, ¿cierto? Y darme la tarea de estudiar mucho, de capacitarme bien y de tener en mi mente que ese producto o ese servicio es lo mejor, porque eso es lo que yo le voy a transmitir a esa persona que está necesitando eso, ¿cierto? Entonces, esa seguridad, para mí eso es clave. Aparte de eso, vender con mucho amor, con mucha empatía, saber escuchar, es de las cosas más importantes que para mí hay en la venta. Yo creo que si algo nos ha caracterizado en varios de los episodios que hemos tenido es la escucha. Siempre les digo, el mejor closer no es el que más habla, es el que mejor sabe escuchar. Porque cuando yo entiendo la necesidad de mi cliente, cuando yo escucho lo que el miedo, la duda, lo que el cliente necesita, y si yo puedo ayudarlo, lo puedo hacer con todo el amor. Ley, empezaste esta profesión online desde cero y hoy tienes un resultado muy grande. ¿Qué le dirías a esas personas que tienen miedo? A esas personas que hoy están dudando de hacerlo en grande, que están dudando de empezar un 2026 diferente, porque siempre llegamos a un fin de año, un 31 de diciembre, donde hacemos metas, donde decimos quiero ganar más dinero, quiero una segunda fuente de ingresos,
pero tengo miedo. Entro a una clase con Cata, me conecto, pero no ejecuto. ¿Qué le dirías a esas personas? Que hay que arriesgarse. O sea, realmente el miedo siempre va a estar presente en muchas ocasiones, no solamente en algo laboral, pero siempre hay que hacer todo lo posible por pasar esa barrera, porque es que lo que hay después de esa barrera es demasiado grande y Sí. nos quedamos perdiéndonos un montón de oportunidades y de cosas buenas simplemente porque estamos con miedo o estamos estables o en la zona de confort, sin darnos cuenta que el mundo está lleno de posibilidades y de opciones, pero nosotros mismos somos los que tenemos que dar ese paso, arriesgarnos y creer en nosotros, porque también el tema del miedo va muy asociado a las inseguridades que tenemos. Entonces, creer en uno mismo, o sea, confiar en uno mismo, en todo el potencial que tenemos. Tienes un potencial muy grande y es ese mismo potencial que puede relucir estas personas que nos están escuchando, estas personas que hoy se están inspirando contigo. Quiero que cerremos este proceso dándole una frase a la lady comercial, a la lady de hace muchos años, a la lady que salió de un pueblo sin tal vez muchas posibilidades. Quiero que le des una frase para que esa lady se sienta tan orgullosa. ¿Qué le dirías hoy? ¿Qué le diría hoy? Que lo estamos logrando. Que muchas gracias por todo lo que me enseñó durante esos años, porque sin haber recorrido ese camino no podría estar acá. Entonces le agradezco no haberse rendido y siempre haber estado clara en sus metas y sus sueños, porque eso es lo que nos tiene acá ahora, creciendo y haciendo cosas muy diferentes. ¿Qué siente tu familia al verte así? Se sienten muy orgullosos. Se sienten muy orgullosos. Mi mamá me dice que he cambiado en muchos aspectos, no solamente en la parte económica, sino en la parte personal, y eso me gusta mucho porque es un conjunto de una transformación muy bonita, y que ellos puedan verlo, para mí es muy importante. Mi hija ahora está en formación como closer, y para mí que mi hija se inspire a través de mí es muy lindo. Mi esposo ha sido clave en esto. Él, la verdad, ha sido una persona que ha estado todo el tiempo acompañándome, apoyándome. Entonces, estoy infinitamente agradecida con ellos, y todo eso lo hago por ellos y por mí, porque los amo. Qué historia tan linda, qué historia tan inspiradora. Lady es embajadora número 1 de esta marca. Lady se ha convertido en esa fuente para llegar a más personas como tú. Espero que esta historia te haya tocado fibras, que te haya llegado al corazón, que esta historia te impulse a seguir. Deja el miedo a un lado, deja ese temor y ve a accionar. Gracias por escucharnos, gracias por estar acá, gracias porque hoy entregas al mundo, estás dando un paso más. Necesito que te muestres, necesito que llegues más lejos porque tienes todo para hacerlo. Gracias, Cata. Gracias por este espacio y gracias por todo lo que das, porque eres amor, eres luz, todo lo que está bien. Ay, gracias a ti por acompañarme, cuídate mucho. Chao, chao.